educabilidad, según Herbart, es la posibilidad de que el sujeto acepte su libertad y su transformación. Igualmente, es fundamental en la pedagogía. Por lo tanto, este concepto se extiende en diversos elementos de la naturaleza. En particular, está en el hombre y en sí mismo, en su voluntad para la moralidad, es decir, en la autonomía que posibilita al sujeto evidenciar su esencia expresada en su acción. La educabilidad plantea tres características importantes: la relación exclusiva al hombre, la evolución animal y la plasticidad. La primera característica busca la esencia del hombre, de ahí que se reconoce la categoría humana. Esta conlleva, según Capitán Díaz, la forma de ser del hombre, en desenvolverse en equilibrio dinámico, y se orienta hacia la actualización o realización personal. La segunda característica es la biológica o evolución animal, posibilidad de que el hombre se forme, ya que por sí solo no podría. La tercera característica es la de la plasticidad, maleabilidad de los seres vivos que se reconoce por el grado de complejidad en su estructura biológica. La plasticidad se desarrolla en el hombre por la posibilidad que tiene de cambio intencional. En este sentido, es fundamental reconocer la comunicación como otro aspecto relevante dentro del ámbito del saber y el ámbito de la relación personal que confluye en el hombre. Otras características generales que propone Flores son la personal, la intencional, la dinámica y necesaria. Los límites de la educabilidad. Esta se reconoce también como principio límite de la educación, ya que la mismidad humana radica en la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. Para García, los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, el biopsíquico, el social y el espiritual, los cuales se hacen presentes en un contexto cultural que a través de hechos e interacciones definen el espacio de la educabilidad. El autor nos presenta tres límites de la educabilidad: el pesimismo pedagógico, que hace referencia a la herencia. Es la postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XIX, desde Galton, que afirma que la educabilidad es realmente nula. Según esta teoría, el educador no puede transformar al sujeto porque el código genético ha establecido la conducta humana. El segundo, el optimismo pedagógico, en el que se encuentra el ambiente. Esta perspectiva considera que en la formación de la personalidad intervienen factores o causas ambientales fundamentales para el desarrollo humano, según Quintana. Igualmente se describe dos corrientes de pensamiento, la sociológica y la psicológica. En la sociológica se hace un reconocimiento al socialismo clásico, que ha descrito que un grupo social influye en los individuos. En este sentido, la educación es el instrumento que aporta a la configuración de los seres humanos, así como también ha planteado el socialismo moderno y autores como Durkheim y Nathor. La naturaleza nos hace individuos, pero la sociedad nos hace personas. La psicológica. En esta corriente existen diferentes teorías acerca de cómo se construye la conducta y que son determinantes. Igualmente nombra que la conducta humana está mediada por motivaciones. Por último, encontramos la herencia y ambiente, que está en el optimismo moderado. Este tercer límite plantea que la herencia genética y el ambiente es una unidad que favorece el desarrollo humano. Las limitaciones de la educabilidad están mediadas por los condicionamientos de la capacidad humana de autodesarrollo, y a partir de estos se plantean dos. El primero radica en la misma naturaleza del hombre y el segundo en la naturaleza de la intervención educativa. En las limitaciones de la educabilidad del ser humano encontramos dos. La primera limitación se describe en la contradicción que se plantea en el hombre a partir del determinismo de la libertad, pero se contrapone la educabilidad en relación a que la libertad es un principio fundamental en este proceso. Una segunda limitación se encuentra en la oposición entre naturaleza y cultura. Aquí la determinabilidad por la educación es limitada, por ejemplo, el tiempo por el tiempo y por situaciones propias de la educación. Desde la visión pedagógica, según lo planteado por Flores, significa que el niño no es solo un fin en sí, sino que también está permeado por las estructuras y objetivos para los cuales es educado.
Otras limitaciones que se plantean son la limitación ontológica, que condiciona la educabilidad del ser, y la limitación que es la corporeidad, porque ella determina y fija contornos al espíritu. Otras limitaciones generales que se describen son las dadas por el educando, el educador y las situaciones socioculturales. La espiritualidad del ser humano en la educabilidad. La espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. Para Max Scheler, el espíritu cuenta con algunas cualidades como libertad o autonomía existencial, la apertura al mundo que le rodea, la objetividad o posibilidad de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. Igualmente Fermoso expresa que el espíritu es la definición principal de la educabilidad, porque para ser educado es fundamental ni estar preparado ni determinado de antemano. La educabilidad se desarrolla teniendo en cuenta la posibilidad de libertad ontológica que tiene el hombre en el proceso de la construcción de su personalidad. Por otro lado, se desarrollan o plantean teorías personalistas de la educabilidad. En este aspecto se reconoce al hombre como persona desde un lugar. Max Scheler concibe al hombre como expresión de la naturaleza y como parte de un espíritu. Es así como se reconoce que un proceso educativo debe estar orientado a la totalidad del ser humano, teniendo en cuenta sus dimensiones. Se plantean así teorías espiritualistas a las cuales se le asignan 3 características fundamentales según San Cristóbal: personal, relacional y activa. Personal porque se da en la persona como espíritu. Relacional porque la educabilidad posee una estructura de la relación del espíritu con las cosas. Y activa por la operatividad que posibilita. Igualmente, para el autor Capitán, la realización del espíritu humano no se adquiere, sino que se actúa planteado. A continuación, describo una de las conclusiones que aporta la lectura de la educabilidad. Muchas gracias.